Regresamos a esta primera edición de Radioanálisis, son exactamente las 9 de la mañana con 38 minutos, 39 minutos ya en realidad, y vamos a hablar del Consejo Constitucional, el proceso constituyente, cómo se está llevando a cabo el debate y algunos puntos que han generado bastante discusión, sobre todo porque hay una diversidad de propuestas, una diversidad de miradas y en el espíritu que caracteriza, por cierto, a la Universidad de Chile, que acoge todas las visiones. Es que estamos a esta hora de la mañana con la historiadora magíster de nuestra casa de estudios, candidata a doctora también en Historia Atlántica en la Universidad Internacional de Florida, Valentina Verbal, a quien le damos la bienvenida. Valentina, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, Valentina, bueno, vamos a hablar respecto de uno de los temas que ha generado mayor debate al interior de no solo del Consejo Constitucional, también, sino que del proceso en general, claro, que es la paridad, el concepto de la paridad, de esta democracia paritaria, que fue una de las características que se impulsaron en el anterior proceso, en el proceso de la Convención Constitucional, y que en este nuevo proceso también ha generado bastante debate. Usted ha sido una de las voces que ha planteado que el tema de avanzar en mayores igualdades de derechos para hombres y mujeres no tiene que pasar necesariamente por, lo voy a decir en términos bien rápidos y caricaturescos, en que todo esté 50 y 50, por así decirlo. Claro. Si nos podría explicar un poco a qué refiere precisamente ese planteamiento y por qué considera usted también que genera bastante resistencia, por ejemplo, en sectores como, por ejemplo, el feminista. Bueno, yo también soy feminista. Ya eso quiero aclararlo. Yo incluso hablo desde el feminismo, principalmente de un feminismo liberal y feminismo queer. Yo soy una mezcla de feminismo liberal y queer. ¿Ya? Bueno, y te voy a decir lo siguiente. A ver, el concepto de paridad, te voy a dar varios argumentos, pero tratar de resumir, evidentemente, tenemos poco tiempo. El concepto de paridad no significa per se 50 y 50 de escaños, digamos. O sea, que haya una mitad de mujeres necesariamente que en los congresos esté presente. No significa eso necesariamente ni en la teoría feminista, ni en la teoría política que habla del tema de la participación de las mujeres, etcétera. Es un concepto que tiene más bien un carácter cualitativo. Significa que las mujeres sean tratadas como pares, como iguales. De ahí viene el concepto de paridad, que sean tratadas como iguales, ¿ya? Y a nivel mundial, a nivel del derecho internacional, digamos, de los derechos humanos, el concepto de paridad siempre se entendió como un desideratum, por decirlo así, como una aspiración. O sea, evidentemente lo ideal sería que se llegara, y para mí también eso es un ideal, también es una meta, que se llegue a un 50% de mujeres y 50% de hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres son la mitad de la humanidad, digamos. El punto es que el diablo está en los detalles, como se dice, ¿cierto? Entonces, ¿cómo logramos eso? Y sobre eso ha habido mucha discusión a nivel internacional, se ha corrido mucha tinta, digamos, y en general a nivel internacional, tanto en el sistema de los derechos humanos, a través de recomendaciones como la CEDAW, etcétera, y también a través de las autoras, sobre todo autoras, digo, en femenino, que se han especializado en este tema, en el tema de la participación de las mujeres. En general, siempre se ha coincidido que la mejor vía para lograr llegar a la paridad como una meta deseable, digamos, como un anhelo, por decirlo así, son las cuotas de candidaturas, digamos. ¿Qué quiere decir? Que hayan porcentajes, ojalá lo más altos posible, de mujeres que, digamos, entren al proceso electoral, o sea, que sean designadas como candidatas, ¿ya? En Chile tenemos una ley de cuotas que es de 40-60, o sea, tiene que haber un mínimo de 40% por cada sexo, generalmente 40% mujeres, ¿ya? Y esas cuotas de candidaturas generalmente en el mundo han sido bastante exitosas siempre y cuando tengan ciertos requisitos. Por ejemplo, que haya encabezamiento de la lista de las mujeres, que haya intercalación, lo que se llama el sistema cebra, que la cuota, que puede ser 40-60, digamos, como te decía, sean todos los distritos, no así como general a nivel nacional, que haya financiamiento para las campañas de las mujeres, etcétera, etcétera. O sea, hay como requisitos como formales o materiales que tienen que darse para que tengan éxito. Y cuando se han dado esos requisitos, en Occidente, digamos, en el conjunto Occidente, siempre se llega a la paridad. Entendiendo por paridad no 50 necesariamente, pero sí 40, 42, 43. O sea, como cercano al 50, de todas maneras. Ya cercano al 45 incluso. Y en Latinoamérica incluso hay 4 casos que han sido exitosos, como por ejemplo México y Argentina, que tienen cuotas de candidaturas. Ahora México subió a paridad de entrada, o sea, 50 y 50, hace como 1 año, 2 años aproximadamente. Y eso ha sido exitoso, digamos. Eso es como una razón práctica, por decirlo así. Ahora, la razón más filosófica es que el problema de la paridad de salida, que eso es lo que yo como que no estoy de acuerdo, es decir, que si las mujeres no llegan al 50, igual se hace una corrección para que lleguen al 50. O sea, en el fondo, personas que sacan más votos, en este caso hombres, digamos, pensando en el caso de las mujeres, van a salir, digamos, y van a entrar mujeres. O al revés, como ocurrió en la convención, que 11 mujeres sacaron más votos que hombres y entraron hombres, digamos.
Eso, desde un punto de vista electoral, es injusto y desde un punto de vista de la teoría democrática es injusta. Puede afectar tanto a las mujeres como a los hombres. Ese es el problema, digamos. Entonces, ahora en la última elección afectó a los hombres. Por ejemplo, el caso emblemático es el de Juan Sutil, que sacó 13%, y la candidata que quedó electa por efecto de la corrección de paridad para el Consejo Constitucional, digamos, sacó un 2%, digamos. Entonces, ¿qué problema también produce eso? Produce que afecta, digamos, lo que se llama la representación simbólica, es decir, por decirlo así, la imagen o la adhesión que tiene la población a la presencia de las mujeres en la política. Eso está demostrado con estudios, con encuestas, etcétera, a nivel internacional, y también se han hecho algunos estudios en Chile, que la gente termina diciendo a las mujeres le regalaron los cargos, digamos, y no llegaron, digamos, por su propio mérito, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que digo yo? Efectivamente, hay unas barreras de entrada, hay discriminación en la entrada, en los partidos políticos, son machistas, son patriarcalistas, etcétera. Y lo mejor es atacar ese momento, digamos, el momento de la designación de las candidaturas. Dar facilidades, incluso yo no tengo problema que hayan ciertas como acciones afirmativas en cuanto, por ejemplo, que haya, por ejemplo, premios a los partidos que financian más a las mujeres, que dan más espacio, no sé, la franja, etcétera, etcétera. Hay muchas como mecanismos, digamos, que se han establecido, que se han recomendado y que se han utilizado a nivel internacional, que han demostrado que son exitosos. Entonces, ¿para qué llegar a la paridad de resultados en términos 50-50, por ejemplo, o incluso 40-60, pero que pase, digamos, por una corrección de cargos, donde van a quedar mujeres en algunos casos que sacan menos votos que otro hombre, o al revés, van a salir mujeres que sacaron más votos que otro hombre, digamos? Eso es lo que yo, y filosóficamente, ¿por qué también no estoy de acuerdo? Tanto por razones del punto de vista de la democracia como del punto de vista feminista. Desde el punto de vista de la democracia, estoy como redondeando, porque la democracia liberal, que es la democracia moderna en el fondo, se basa en la representación por ideas políticas, no en la representación de grupos sociales o de entidades sociales, por decirlo así. Eso es lo que podríamos llamar un sistema de representación sustantiva. Y la paridad de salida se basa en lo que se llama la representación sustantiva. ¿Qué quiere decir eso? Que los grupos sociales, por ejemplo, no sé, los indígenas son mejor representados por indígenas. Y en una sociedad liberal eso está demostrado que no solo no es bueno, porque los indígenas no son solo indígenas, sino que tienen otras ideas. También pueden haber indígenas que tengan diferencias sobre, no sé, el rol del Estado, la economía, etcétera, sino que en la práctica los indígenas no necesariamente se sienten representados por indígenas. No sé si me entiende. Lo mismo pasa con las mujeres. En cambio, las autoras que defienden la variedad de resultados, incluso en Chile, tienen esa concepción, la tienen en sus textos, en sus escritos, etcétera. Yo la he estudiado, porque de hecho, después te cuento si quieres que vamos a sacar un libro sobre temas de feminismo y constitución con otros autores. Tienen esa concepción de que necesariamente las mujeres representan mejor a las mujeres, ¿ya? Eso también yo creo, es el segundo argumento como filosófico, es poco feminista, porque el feminismo parte de la base, o el feminismo, por lo menos el feminismo que yo creo, para no generalizar, parte de la base que no hay una naturaleza femenina, por decirlo así. ¿Ya? Por supuesto, hay una naturaleza biológica de las mujeres, pero de esa naturaleza biológica no se deriva que haya, por decirlo así, un sentir femenino, una agenda femenina, un interés femenino, etcétera. Algo, un sello, por decirlo así, diferente, per se, natural, de las mujeres, digamos, en la sociedad. Ahora, Valentina, partiendo de la base, ¿debe quedar este tipo de discusiones, de debate consagrados constitucionalmente o algo que se podría abordar después, posteriori? En principio yo te digo que este tema es un tema de ley, no es un tema de constitución. De hecho, está la ley de cuotas. Y lo que en el fondo yo propongo, y hablé en la convención, tanto hablé en la comisión experta como en el Consejo Constitucional, es que se mejore la ley de cuotas, porque la ley de cuotas chilena, el problema que tiene, que no ha sido tan poco exitosa como se dice, eso es lo otro. En la elección de 2021 parlamentario quedaron electas un 35% de mujeres en el Parlamento. Se pasó de un 21%, si no me equivoco, un 24%, a un 35%. O sea, ha sido exitosa la ley de cuotas. Pero el problema que tiene es que no tiene sistema cebra y no tiene encabezamiento y no tiene el distrito, o sea, no tiene que la cuota sea en todos los distritos, digamos, sino solo a nivel nacional. Entonces, como no tiene el sistema cebra, no tiene el sistema de encabezamiento, los partidos lo que hacen es que llevan como mujeres de relleno, por decirlo así. Que eso también pasó en México otra hora y se corrigió mediante este sistema. Si se corrigiera la ley de cuotas chilena, se llegaría a la paridad con la ley de cuotas. No es necesario que haya paridad de resultados. Ahora, tú me preguntaste si esto es un tema constitucional o legal. Yo creo que en general es un tema legal. Pero como en Chile, en este momento, en este proceso, están discutiendo muchas cosas a nivel constitucional que en realidad deberían ser legales, pero se quieren asegurar por la vía constitucional, por ejemplo, para evitar el tema de la fragmentación, se está poniendo el umbral de 5%, etcétera. No creo que sea malo establecerlo de manera constitucional, pero siempre con lo que se llama un mandato del legislador, o sea, que el legislador establezca los detalles, por decirlo así. Y lo que se está acordando ahora, lo que se acordó en la comisión experta en el anteproyecto, es que en realidad haya una variedad de salida, pero 40-60.
no es 50-50, porque te insisto, paridad no significa 50-50 necesariamente a nivel conceptual, sino es que lo diga yo, es como que lo dice, se dice a nivel teórico, a nivel internacional, digamos. Y con 2 elecciones, o sea, que sea transitoria a 2 elecciones. ¿Ya? Eso obviamente es mucho, para mí es mejor obviamente, o es menos malo, si lo digo de otra manera, que el sistema anterior, que había establecido la convención, que era 50-50, y más encima la convención para el proyecto 2022, que fallido, digamos, estableció que si las mujeres, estableció una cuestión mucho más injusta, que si las mujeres tenían que tener un piso 50%, pero no tenían techo. O sea, podían haber 60% de mujeres. En cambio, los hombres, si pasaban el 50%, tenían que llegar hasta el 50%. O sea, había un piso para las mujeres y para los hombres, pero solamente, pero había un techo para los hombres y no había un techo para las mujeres. O sea, era como un poco, eso también generó como molestia. Hubo encuestas que le preguntaban qué opina este sistema y las personas en general no estaban de acuerdo, igual como no estuvieron de acuerdo, de hecho, con el tema de la plurinacionalidad, etcétera, y otros temas, por otras razones que no vamos a conversar ahora. Eso, entonces yo creo que en principio debería ser un tema más bien legal, pero se podría establecer, digamos, la paridad más bien como principio. De hecho, en el sentido que el Estado impulse, digamos, la participación política de las mujeres, lo más igualitaria posible, lo más equitativa posible, etc. Y que se haga un mandato del legislador. ¿Y yo qué haría a nivel legislativo? Te reitero, que regiría la ley de cuotas para establecer los mecanismos que pueden permitir que se llegue a la paridad, pero como un fin y no como una imposición, digamos, que se hace en el momento, digamos, por decirlo así. Sí. Ese es como mi punto. Estamos conversando con la historiadora Valentina Verbal a propósito del debate sobre la paridad en el proceso constituyente. Una de las críticas que se han hecho por parte de algunos sectores a algunas intervenciones que han tenido consejeros y que tiene que ver un poco con esto que hablábamos al principio respecto de que lo ideal sería que ojalá en los cargos de representación política o en los altos directorios, etcétera, etcétera, efectivamente hubiese una representación respecto de lo que es nuestra sociedad, ¿no? Claro. Paritaria en cuanto a una igualdad de número entre hombres y mujeres. Pero que algunas intervenciones en el Consejo han señalado que ese tiene que ser un proceso social que tiene que, entre comillas, decantarse por sí solo. Pero hay quienes critican eso señalando que si dejamos eso a la suerte del proceso, por así decirlo, puede tardar décadas o incluso claro. más. ¿Qué podríamos decir respecto de eso? Bueno, a ver, hay que distinguir. Yo estuve en ese momento cuando se hicieron esas intervenciones de consejeros del Partido Republicano. En general, todas esas opiniones no las comparto, digamos. No los voy a menospreciar, ni mucho menos. Tienen derecho a expresarlas, etcétera. Pero no las comparto. Como que ellos dieron un poco caricaturizando, pero un poco dieron a entender como que mejor no había que hacer nada, no había que hacer ningún mecanismo. Yo soy partidaria de hacer algo. Lo que pasa es que no estoy de acuerdo con la paridad de resultados, la paridad de salida, o sea, que se corrijan los resultados al final, como te explicaba antes. Pero sí soy partidario de hacer, cambiar un poco el mecanismo, mejorar el mecanismo en la entrada, por decirlo así. En el fondo soy partidario de una paridad de entrada. Ahora, claro, el argumento de la paridad de salida es que se aceleraría, por así decirlo. Que también de la otra manera se acelera. Lo que pasa, claro, es que tú a ver, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es la diferencia? Claro, tú lo aceleras, no es que lo acelere en realidad la paridad de salida, es que lo impones. Es distinto. O sea, tú garantizas inmediatamente que va a haber 50% mujeres y 50% hombres. Si pensamos en la paridad 50 y 50, pero para que el auditor nos entienda. En cambio, con la paridad de entrada o con las cuotas de entradas, que serían 40-60, que eso se entiende como paridad, igual a nivel internacional, como te decía, tú aceleras. Pero aceleras no para imponer en un momento, sino para alcanzar la paridad, que puede ser 40-45% aproximadamente de presencia de mujeres. Generalmente eso se logra en 2 procesos electorales, máximo 3 procesos electorales. O sea, estamos hablando de 15 años. Como máximo. Pero ¿qué es lo que pasa? Eso es un aceleramiento, ese proceso. Y hay un proceso evolutivo, pero no es el proceso evolutivo que dicen los republicanos, como dejemos que la sociedad avance sola. No, porque acá tú estás provocando el proceso, estás acelerando el proceso. Estás generando como un acelerador, un trigger, como se dice en inglés. Pero ¿qué es lo bueno de lo primero? O sea, de atacar, digamos, el origen, o sea, las candidaturas, que es lo que un poco estoy defendiendo yo, es que tú produces un cambio cultural. La gente empieza poco a poco a valorar, poco a poco en una fracción corta, en todo caso, estamos hablando de 3 elecciones, 2 elecciones incluso puede ser. La gente valora la presencia de las mujeres, pero cuando se impone así como a rajatabla de inmediato, es más difícil que se valore. Y además es más difícil que se valore si siempre esa presencia de las mujeres, no siempre, pero en algunos casos al menos, o en casos importantes, digamos, esa presencia de las mujeres, digamos, pasa, digamos, por la corrección, por el sistema de corrección. O sea, no debería ser electa, pero sale electa porque se corrigió, qué sé yo. ¿Por qué? Porque es mujer. Bueno, pero es mujer, pero también es individuo. Las personas no necesariamente eligen mujeres. Las mujeres no necesariamente votan por las mujeres, etc. Es mucho más complejo.
Entonces, lo que te quiero decir, igual el proceso si se hace un proceso mejorado de candidaturas, de paridad de candidaturas o paridad de entrada, digamos, igual se va a acelerar el proceso. Va a ser un proceso evolutivo mucho más corto, no es esperar 100 años, no es esperar 40 años, como se dice, digamos, y se va a llegar a la misma meta. Pero tiene esa ventaja que va a haber un cambio cultural y también tiene la ventaja que no se altera, por decirlo así, el voto, digamos, la igualdad del voto, como se dice, que no es el argumento que a mí más me convence, porque es verdad que en los sistemas proporcionales, cuando se trata de dar estabilidad a los partidos políticos, salen electos personas que son arrastradas, etc. En realidad eso es verdad y eso no está mal. Pero por último, eso es para fortalecer a los partidos, que a mí me parece bien. Pero acá se trata de corregir para tratar de que la representación sea corporativa, o sea, que estén representados los grupos sociales, en este caso las mujeres, como si las mujeres fueran como un sindicato. Y eso a mí me choca desde un punto de vista democrático. Las mujeres son pluralistas, las mujeres son transversales, son de izquierda, son de derecha, son de centro, son republicanas, son del Frente Amplio, etc. ¿Por qué tú vas a decir, digamos, necesariamente las mujeres representan a las mujeres? No hay una agenda femenina, por decirlo así, estática, inmutable, digamos. Algunas mujeres son partidarias del aborto, otras no, digamos. No todas las mujeres son feministas. Entonces la gracia, digamos, y además, de hecho, la paridad incluso de resultados no necesariamente beneficia a las agendas más feministas. Eso también está estudiado. Beneficia en parte también a las agendas más conservadoras muchas veces. Saben electas muchas mujeres muy conservadoras. Eso, sí. O sea, hay muchas razones que te puedo dar. Sí, bueno, lamentablemente, Valentina, se nos acabó el tiempo, se pasa volando la hora en radio. Queremos agradecerte que hayas estado con nosotros a esta hora de la mañana y, por supuesto, la invitación está a que vuelvas a esta u otra instancia acá en la radio, porque sin duda alguna el debate constitucional va a continuar. Quedan todavía algunos meses por delante, así que esperamos tenerte una próxima ocasión. Muchas gracias y espero sinceramente que el debate, el proceso constituyente sea exitoso. Yo soy partidario de una nueva constitución, porque Chile no puede estar dividido en torno a una constitución, o sea, no podemos estar divididos en torno a las reglas del juego fundamentales de la democracia. Las fuerzas políticas y también la población tiene que sentir adhesión a la constitución y la constitución tiene que ser el desde, la cancha en la cual juguemos todos con nuestras diferencias, pero no puede, digamos, la cancha ser el motivo de discusión, el motivo de debate permanente. Y llevamos más de 10 años, si consideramos todo el proceso del movimiento estudiantil que empezó la idea de avanzar hacia una nueva constitución, etcétera, llevamos como casi prácticamente más de 10 años discutiendo sobre una constitución. Y ojalá que esta sea la oportunidad donde logremos, digamos, efectivamente ese objetivo. Sí, vamos a ver qué va a pasar. Muchas gracias, Valentina, y gracias a todos quienes nos han escuchado a esta hora de la mañana. Ya llega Antonio Esteves y Semáforo. Buenos días.